La tensión entre Chile y Bolivia sigue en aumento. Evo Morales calificó al presidente Sebastián Piñera como mal vecino e insistió en una venganza política en el caso de los 3 soldados detenidos el 25 de enero en suelo nacional. Hoy los conscriptos rechazaron las salidas alternativas que le ofreció la Fiscalía y quedaron con arraigo nacional a la espera del juicio oral. Desde La Moneda vamos a tomar contacto con el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Canciller, ¿cómo está usted? Gracias por este contacto con CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, contarle que efectivamente las declaraciones del presidente Evo Morales han sorprendido por el alto tono, ¿no es cierto?, de aquellas. O sea, el presidente Sebastián Piñera es un mal vecino, el hermano presidente Sebastián Piñera está desprestigiando al pueblo chileno, habló de venganza política, dijo que son héroes y rehenes políticos por la defensa del mar. Canciller, ¿no cree usted que todo esto se habría evitado si en su momento hubiesen sido expulsados estos conscriptos a Bolivia? Mire, lo primero que le querría decir es que las palabras que usted señala del presidente Morales son ya una forma de actuar que desgraciadamente nos ha empezado ya a tenernos acostumbrados. Esto es lo que ha estado diciendo ya por un tiempo prolongado, en un lenguaje que, como dije en la declaración que hice hace algunas horas atrás, es un lenguaje que no corresponde a las relaciones entre Chile y Bolivia ni entre ninguno de los dos países. Este es un hecho creado por Bolivia, son soldados bolivianos que han ingresado a nuestro territorio armados, eventualmente disparando, y en el cual solamente se ha cumplido el Estado de Derecho. Y frente a su pregunta específica, le quiero decir que como uno de estos soldados tenía un arma de guerra y de acuerdo a la ley de control de armas, esto tiene una pena que es de más de 5 años, naturalmente los carabineros no pueden, porque sería un incumplimiento de sus deberes militares, no pasar a esas personas a la Fiscalía y a los tribunales, de tal manera que no había otra opción y no podían ser expulsados. En Chile tenemos separación de poderes, hay una separación entre lo que es el Poder Ejecutivo y lo que es el Poder Judicial, y estas personas que están a disposición de la justicia no pueden ser expulsadas de Chile mientras no sean liberados por la justicia. Los decretos de expulsión están dispuestos, pero no se pueden ejecutar mientras la justicia no termine el procedimiento. Y quiero decirle que si no se ha terminado el procedimiento, y hoy día ha quedado perfectamente claro, es sola y nada más que responsabilidad del propio gobierno boliviano, que ha hecho todo lo posible para que este proceso sea más largo y más engorroso. Ahora, canciller, de todas maneras, usted coincide conmigo en que si bien aquí hay características, por supuesto, judiciales, ¿no es cierto?, como parte de un tema jurídico estrictamente, ¿esto ya ha escalado a un tema político? Yo creo que en este momento, a partir sobre todo del día de hoy, estamos frente a un conflicto que es completamente artificial y creado, digamos, por el gobierno de Bolivia. Hoy día podríamos haber tenido a 2 de los conscriptos en Bolivia y probablemente el tercero hoy día o mañana podría haber estado en Bolivia y este incidente habría sido ya superado y habiendo pasado por todas las normas del Estado de Derecho y las reglas legales chilenas, y este tema habría estado resuelto y cada uno de ellos estaría junto a sus familias en su hogar y en su patria. Pues usted está diciendo que Bolivia influyó para que ellos no acogieran las medidas que le ofreció la Corte para efectos de, o bien, acortar el procedimiento penal o derechamente suspender las condicionales de procesamiento. Bueno, yo creo que es fácil, digamos, solamente, como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, usted puede ver sus acciones. Ellos no han declarado, los 2 de los conscriptos, hasta solamente el último día antes de cuando tenía que hacerse esta audiencia de hoy, solamente declararon el día viernes, durante casi 30 días se negaron a declarar, solamente porque declararon el día viernes fue posible ofrecerles una salida como la que tuvieron el día lunes. Cuando se pidió una ampliación por parte de la Fiscalía de la investigación, fue apoyada por la defensa cuando pidió 10 días adicionales. La defensa apoyó entusiastamente los 10 días adicionales y ahora cuando se les han ofrecido una manera de, sin reconocer ninguna culpabilidad para ninguno de los 3, sino que simplemente en uno de ellos suspender el procedimiento y en el otro caso ir a un juicio rápido y abreviado, ellos han optado por el juicio largo, engorroso y lento, que tienen el derecho como acusados de realizar, pero que lo único que hace es alargar este proceso que podría haber estado plenamente completo y terminado, y como digo, con cada uno de estos soldados en su hogar. Ahora, el hecho de que estos 3 soldados no tuvieran instrumentos de localización, GPS, mapas, en fin, y que podía, por supuesto, determinar o demostrar en esta misma investigación que ellos no sabían que habían traspasado la frontera, ¿puede ser un elemento definitivamente a favor y que permita destrabar de alguna manera este conflicto?
Bueno, mire, eso son cosas que tiene que juzgar el juez de la causa, pero en todo caso, estos soldados, su labor es cautelar el límite. Y si tienen que cautelar el límite de la frontera, lo menos que uno podría pedir es que sepan dónde queda el límite y dónde queda la frontera en el lugar que les han determinado que tienen que cautelar. Así que me parece que estos no son turistas, estos son soldados que están a cargo de cautelar una determinada línea, y esa línea además en ese lugar está claramente señalizada por 12 torres metálicas cuyas líneas de conexión son todas rectas, de manera tal de que es muy fácil saber dónde está el límite, y como le digo, además, ellos están en ese lugar para cautelar precisamente ese punto. Adicionalmente a eso, el ejército boliviano ha mandado un informe al juez por el cual ha señalado que estos no eran los únicos soldados que estaban involucrados en esto, sino que había un grupo mayor bajo el mando al menos de un suboficial, de un sargento, quienes según ellos han declarado los dejó en ese lugar y les proveyó del arma de guerra con el cual fueron encontrados, de tal manera que tampoco eran conscriptos que estuvieran en el servicio militar, sino que estaban bajo el mando de personas absolutamente experimentadas y profesionales. Ahora, canciller, de acuerdo a la investigación, de acuerdo a los antecedentes que usted maneja, ¿usted diría que Bolivia fabricó un caso ex antes, es decir, generó este hecho de poner a estos soldados en la situación en que terminaron estando, o un caso ex post, una vez que se produce este hecho? Bueno, eso es algo que es imposible de determinar, pero yo creo que los hechos en este caso que yo podría apuntar son simplemente los que ya señalé. Una vez producido el hecho, lo que hemos visto de la defensa boliviana en esta materia y de la actitud del gobierno boliviano ha sido que esto se alargue y no que se acorte. Ellos hablan y señalan y declaran que esto debería resolverse con rapidez y que los conscriptos debieran volver a su país, pero ninguna de las acciones que realizan los llevan de vuelta a su casa, sino que lo que hacen es alargar su tiempo aquí. Correcto, lo que pasa es que desde el punto de vista de los bolivianos es comprensible si ellos aceptan las condiciones que le entrega la Corte, de alguna manera también están reconociendo, en el caso de la persona que se le ofreció este juicio abreviado, en el fondo se está reconociendo que se cometió un delito. No, para nada, pero eso es un punto muy importante su pregunta. En el primer caso, en el caso en que es un juicio abreviado, solamente se suspende el juicio, no hay ninguna declaración de culpabilidad y no se les pide ninguna declaración de que ellos acepten ninguna cosa. Y no necesitan ni siquiera hacer ninguna declaración distinta de la que ya han realizado. Y en el caso del soldado que tenía el arma y que se le ofrece el juicio abreviado, es exactamente lo mismo que un juicio más alargado, simplemente se hace en una forma más breve. No requiere que él se declare culpable, por el contrario, su defensa en ese juicio abreviado lo que tiene que sostener, si ellos consideran que es así, es que él es inocente. Y la Fiscalía presentará los cargos y ellos presentarán los elementos para señalar de por qué esa persona es inocente. De tal manera que esto que se ha señalado es completamente falso. Ninguna de las dos alternativas que ha propuesto la Fiscalía requiere ninguna declaración ni aceptación de culpabilidad de ningún delito. De hecho, no requiere ni siquiera una nueva declaración. Por lo tanto, canciller, ¿usted diría que están siendo presionados estos soldados por autoridades de su país? Bueno, mire, hay una declaración de un expresidente de Bolivia muy recientemente que ya está en los medios, en el cual señala que él presume que se les ha explicado que esto es parte de la política exterior, es parte de la política de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Yo le quiero decir que lo que se le ha propuesto a los dos soldados que no tenían armas es exactamente lo mismo que se le propuso a los 14 soldados que ingresaron antes, porque recordemos que esta no es la primera vez, tuvimos 14 antes que además fueron condecorados una vez que volvieron a Bolivia. Se ha señalado que estos cuando vuelvan también van a ser condecorados, no es muy claro cuáles son las razones para condecorar ni a los 14 ni a estos 3, y que esta acción que ha hecho el fiscal de ofrecerle una suspensión provisional del procedimiento es la misma que aceptaron los 14 anteriormente y que permitió destrabar eso en muy poquito tiempo. Esto se podría haber resuelto de la misma manera hace ya bastante tiempo si hubieran declarado, no hubieran apoyado tener una investigación más larga y hubieran aceptado en el día de hoy, o cuando se hubiera podido proponer por parte del fiscal, la suspensión provisional del procedimiento. Ministro, ¿y cómo ya lo aceptaron en la ocasión anterior. Muy bien, ministro, ¿y cómo se resuelve este tema? Porque claro, este es quizás una escalada, es parte de una escalada, ¿no es cierto?, de declaraciones y detenciones que ha habido con Bolivia. Mire, esto se resuelve en forma muy fácil, con respeto al Estado de Derecho y a la legislación chilena. Y por lo tanto van a seguir ahora un juicio, a menos que cambien de opinión y acepten las ofertas del fiscal, y se va a realizar entonces un juicio y el juez va a determinar cuál es la sanción que le corresponde a cada uno de ellos. Pero en particular, ¿qué le pide usted al presidente Evo Morales?
Bueno, yo creo que lo que le he estado señalando, yo creo que quizás él podría tratar de colaborar a que esto se pueda resolver y que los conscriptos puedan volver a su hogar y que puedan, cumpliendo, como le digo, todas las normas que establece la justicia chilena y la ley que está por encima del presidente, por encima mío, por encima del gobierno y por encima y válida para todos los chilenos y extranjeros en nuestro territorio, cumpliendo con eso a través de lo que ha señalado el fiscal. Hay un camino muy claro, muy efectivo y muy rápido para que esto se resuelva en minutos. Ahora, el presidente Evo Morales habló de venganza política, también llamó héroes y rehenes políticos a estos soldados. Bueno, usted lo puede apreciar de los hechos, ¿no? Héroes, no sé por qué podrían ser héroes, y en el caso de rehenes, simplemente ellos están bajo un procedimiento de los tribunales de Chile, como le sucedería a cualquier chileno o a cualquier extranjero que fuera encontrado ingresando a Chile por un paso no habilitado en forma ilegal, con un arma de guerra que además fue disparada, presumiblemente en Chile, y que por lo tanto tiene que pasar por la justicia. Y se le ha ofrecido un procedimiento que permite pasar por estas etapas en forma bastante beneficiosa para ellos. Por último, canciller, el presidente Evo Morales ha estado permanentemente vinculando estos hechos a la petición de Bolivia por una salida al mar a Chile ante la Corte Internacional. ¿Qué le responde usted a Evo Morales en ese punto? Bueno, el presidente Morales ha hecho en el día de ayer, en una carta que envió a estos conscriptos, un símil entre lo que pasa con estos conscriptos y lo que sucede con Bolivia. Ha dicho, igual como ustedes están encarcelados, Bolivia ha estado encarcelado durante 134 años por todos los gobiernos de Chile. Y yo creo que realmente es muy claro que Bolivia no se encuentra ni encarcelada ni enclaustrada. Bolivia lo que tiene es un tratado de límites que fue hecho hace más de 100 años atrás, que no fue impuesto, sino que fue negociado y acordado por los gobiernos y por los parlamentos de ambos países, aprobado por el gobierno y el parlamento boliviano. Así que lo que tenemos es un tratado que estableció el Chile que usted conoce, la Bolivia que tenemos hoy día y desde hace más de 100 años, que está perfectamente funcionando, que está perfectamente vigente, que está perfectamente cumplido. Hoy día Bolivia, a raíz de ese tratado, tiene el más absoluto y pleno libre tránsito a través del territorio de los puertos chilenos, y de hecho el 70%, más del 70% del comercio de Bolivia con países que no sean limítrofes opera a través de nuestros puertos. Esto es una demostración muy clara de ese libre tránsito que está basado en el Tratado de 1904 y que además demuestra cómo los importadores y exportadores de Bolivia todos los días eligen nuestro territorio y nuestros puertos para sus importaciones y sus exportaciones, precisamente por los beneficios que ellos le traen. Los están ocupando en forma plenamente voluntaria porque les parece beneficioso para ellos. Así que nos alegramos por eso, pero eso demuestra claramente, como le digo, que Bolivia no se encuentra ni enclaustrada ni encerrada. Lo que tiene es un tratado de límites, como todos los países del mundo que tenemos tratados de límite que establecieron lo que hoy día conocemos como Chile. Ahora, sin perjuicio de lo que usted ha señalado, ministro, ¿le preocupa a usted la escalada del conflicto en materia limítrofe con Bolivia? Bueno, a mí me parece que este es un tema, como lo hemos señalado en otras oportunidades, que está en manos del gobierno de Bolivia. Estamos hablando de un tema que tiene 100 años de antigüedad, como le reitero, aprobado por su gobierno y por su parlamento, vigente desde aquella época. Estamos hablando de si Antofagasta, Calama son chilenas. Eso es lo que estamos conversando en este momento. Y eso es un tema que está completamente zanjado en base a un tratado internacional con toda la regla y con todas las aprobaciones correspondientes, aprobado y negociado por Bolivia, convenido con ellos, jamás impuesto, y que, como le digo, ha establecido lo que son nuestros países. Así que ha estado en manos de Bolivia crear todo esto que es completamente artificial. Aquí había y hay una conversación muy amplia con ellos sobre todos los temas que puedan permitir la cantidad enorme de cosas que pueden ser beneficiosas para Chile y para Bolivia, del diálogo y de buscar cosas que sean mutuamente convenientes. Y esto estaba expresado en una agenda que a la cual estábamos conversando y que fue suspendida por el propio presidente Morales en su momento en una forma muy intempestiva el día 23 de marzo del año 2011, es decir, aproximadamente 2 años atrás. Desde ese momento en adelante, desgraciadamente, esto ha transcurrido por otro camino. Él ha señalado que podría demandarnos, ha señalado que va a ir a los organismos internacionales, ha hecho una serie de declaraciones en muchas de las reuniones internacionales, a pesar de que los temas que correspondían a esas reuniones nada tenían que ver con lo que él planteaba. Y el camino hacia adelante depende de Bolivia. En Chile siempre va a encontrar, basado en la verdad, en el derecho internacional y por supuesto en el respeto a la legislación chilena,
todo el apoyo y toda la disposición para poder avanzar en conjunto en todas aquellas cosas que sean beneficiosas para Bolivia y beneficiosas para Chile. Y esas cosas y esos beneficios que usted señala, ese avance, digamos, en ese camino, ¿tiene que ver o no? ¿O qué tan cerca o qué tan lejos está de una salida soberana, que es lo que finalmente pide Bolivia, una salida soberana al mar? Bueno, el presidente Piñera, desde que era candidato y luego desde que hemos estado en el gobierno y durante todo el transcurso de este diálogo con Bolivia en forma pública y en forma privada con ellos, ha señalado que cualquier diálogo con Bolivia se basa en dos elementos. Uno es el pleno respeto al Tratado de 1904 que definió los límites entre Chile y Bolivia. Es decir, el Chile que conocemos no va a ser modificado y, en segundo lugar, que no se va a ceder soberanía en ningún caso, de tal manera que la soberanía chilena no está en cuestión y no ha estado en cuestión en esas conversaciones. Así lo aceptó el presidente Evo Morales públicamente. Por lo demás, como le digo, durante esas conversaciones y luego durante todo el transcurso en la parte privada de esas conversaciones, y como le digo, a partir del 23 de marzo del año 2011, en un discurso en un estadio, en fin, decidió seguir un camino distinto, que no ha concretado, pero que ha señalado que es diferente. Y como le digo nuevamente, esto ha estado en manos de Bolivia, ellos han escogido un camino distinto, es materia de ellos. Naturalmente, ese camino también tiene la consecuencia de, creemos nosotros, que no va a llegar a nada positivo, como lo estamos viendo en todos los eventos que tenemos ahora. Todo esto son cosas que Chile no quisiera que se repitieran. Ya tuvimos el ejemplo de los 14 soldados hace poco tiempo atrás, ahora hemos tenido este evento. No quisiéramos que esto se repitiera en adelante. Yo creo que el gobierno de Bolivia lo menos que tiene que hacer es poner un poco más de cuidado en sus Fuerzas Armadas, quienes resguardan la frontera, y tener el cuidado de que no traspasen el límite, que no ingresen a Chile por pasos no habilitados, que no entren a Chile con armas, que no disparen en nuestro territorio y que se dediquen a cautelar su territorio en su lado de la frontera, y que podamos tranquilamente poder cooperar entre la policía chilena y la policía boliviana en el control del narcotráfico, en el control de todo esto que se refiere al tráfico de autos, en fin. ¿Usted cree, canciller, por último, que esta tensión tiene que ver en un sentido con que se trata de un gobierno de centro-derecha? Porque, claro, algo de este nivel no se vio, por ejemplo, en el gobierno pasado. Bueno, yo creo que más que eso tiene que ver con una disposición que ellos pusieron en una constitución que aprobaron el año muy reciente, el año 2009, el periodo en el cual todavía estaba la presidenta Bachelet, digamos, en el gobierno chileno, y en el cual establecieron que Bolivia tenía el derecho irrenunciable de tener un mar soberano y tener un corredor que conectara Bolivia con esa costa, también un corredor soberano, y luego una disposición transitoria en esa constitución que establecía un plazo de 4 años para poder desahuciar o renegociar aquellos tratados que estuvieran en contra de la Constitución, lo cual naturalmente podía poner en cuestión el Tratado de 1904. En ese momento, en el año 2009, ya Chile presentó una protesta respecto de este tema a pleno gobierno de la presidenta Bachelet, y hacia adelante permanentemente nosotros le hemos pedido que se clarifique este punto. Recientemente el Congreso boliviano ha remitido al Tribunal Constitucional de Bolivia una ley que ellos denominan ley normativa, que es una especie de interpretación, ampliación de lo que dice la Constitución, en la cual en este punto en particular señala que si se aprobara esa ley, se consideraría que si se hace una demanda internacional en contra de un determinado tratado, se considerara que la obligación del Ejecutivo de renegociar o de desahuciar estos tratados, que estuvieran, según ellos, en contra de la Constitución, se consideraría cumplido ese digamos, artículo transitorio de la Constitución. De tal manera que ellos se han fijado 100 años después del tratado, un derecho que no tienen, se lo han autoarrogado y luego de hecho se han puesto un plazo para cumplirlo. Ahora se ven en el problema que eso no se puede obtener porque naturalmente necesitaría que otro país le regalara un pedazo de su territorio, cosa que ningún país naturalmente está dispuesto a hacer. No hay un ejemplo de un país que haya regalado una parte de su territorio y por lo tanto ellos entonces han ido cada vez más teniendo que buscar una salida a algo que desgraciadamente un problema que crearon ellos mismos, y como le digo, acaban de llevar al Tribunal Constitucional ver si es posible aprobar una ley que le dé esa interpretación de manera tal de que una eventual demanda, digamos, pudiera resolver este problema, como digo, reitero, creado por ellos mismos. Muy bien, canciller, muchísimas gracias por este contacto con CNN. Gracias a ustedes, muchas gracias.